Las claves geopolíticas del mes de enero. Arabia Saudí abre el mercado de capitales completamente a los inversores extranjeros a partir de febrero del 2026. En 2026 la demanda continúa siendo intensa. 1 de cada 4 españoles prevé comprar casa en los próximos 5 años. Bitcoin entra oficialmente en el currículum escolar de Emiratos Árabes Unidos y reconfigura educación financiera global. Este va a ser el último vídeo de resumen de la actualidad que hacemos desde el Club de Inversión. Más adelante te explicaré los motivos, te adelanto que te vas a alegrar de escuchar por qué. Y a modo de introducción simplemente decirte que a través de este vídeo vamos a ver primero las noticias más destacadas del mes de enero del 2026 y a continuación vamos a ver la evolución que han tenido los mercados, las principales clases de activos y vas a ver que en este mes de enero ha habido muchísimo movimiento. Así que sin mayor dilación vamos a por ello. Como de costumbre, comencemos con la parte de noticias y arrancamos con una noticia macroeconómica del 13 de enero donde, pues veíamos las claves geopolíticas del mes de enero. Verás, el panorama geopolítico de este arranque del 2026 viene marcado por una fragmentación global que ya afecta directamente a nuestros bolsillos. La consolidación de bloques comerciales cerrados y la inestabilidad en las rutas de suministro están redibujando el mapa económico mundial. Es como si el tablero de juego hubiera cambiado de repente y las reglas que conocíamos ya no sirvieran para asegurar el crecimiento de antes. Analizando los flujos comerciales entre las grandes potencias durante el último periodo, se puede observar la desconexión entre Occidente y los mercados emergentes. Esta situación se agrava con el control de materias primas críticas esenciales para la tecnología que estamos usando a diario. Las alianzas estratégicas ahora pesan más que la eficiencia económica, obligan a las empresas a buscar proveedores en otros países aunque los costes sean más elevados. ¿Estamos ante el fin definitivo de la globalización tal como la recordábamos desde los años 90? Pues toca seguir esto de cerca. A nivel de particulares, te sugiero que revises bien la distribución geográfica de tus inversiones porque la volatilidad puede ser nuestra nueva compañera de viaje. Sería recomendable diversificar fuera de las zonas con mayor tensión política y buscaría sectores que dominen sus propias cadenas de suministros. No es conveniente jugar todo a una sola carta en un mundo tan dividido. La clave ahora es la resiliencia y tener capacidad de reacción ante cambios bruscos en los mercados, como podemos ver. Y hablando de mercados, vamos ahora a ver las noticias de bolsa, una noticia del 6 de enero donde sabíamos que Arabia Saudí abre el mercado de capitales completamente a los inversores extranjeros a partir de febrero del 2026. Arabia Saudí ha dado un paso histórico al anunciar que abrirá su mercado de capitales por completo a los inversores extranjeros a partir de febrero. Hasta ahora el acceso estaba limitado por estrictas cuotas y requisitos, pero esta reforma busca posicionar al reino como un centro financiero global de primer orden. Esta medida forma parte de la estrategia Visión 2030 para poder diversificar su economía más allá del petróleo y fortalecer sectores como la tecnología y el turismo. Al eliminar las barreras de entrada, el país espera una entrada masiva de fondos internacionales que dote de mayor liquidez a la bolsa, la Tadawul. En este gráfico se aprecia la evolución de la inversión extranjera directa en el reino durante los últimos años, lo que nos ayuda a entender la magnitud del cambio que se avecina. Y la pregunta que nos podemos plantear es, ¿será este el impulso definitivo para que Riad compita directamente con plazas financieras como Nueva York o Londres? Desde mi punto de vista personal, estamos ante una oportunidad a tener muy en cuenta si buscas diversificar tu cartera en mercados, emergentes con alto potencial. Sería recomendable empezar a vigilar de cerca los fondos indexados o ETFs que repliquen el mercado saudí, ya que la llegada de grandes inversores institucionales suele apreciar los activos de forma notable. No pierdas de vista tampoco los sectores de infraestructura y banca en la zona porque creo que podrían ser algunos de los grandes beneficiarios de esta apertura total. Y hablando de infraestructuras, vamos a pasar a algo parecido que es el sector inmobiliario. En 2026 la demanda continúa siendo intensa. 1 de cada 4 españoles prevé comprar casa en los próximos 5 años. El mercado inmobiliario español afronta un 2026 de máxima intensidad, donde se espera que una cuarta parte de la población intente comprar una vivienda en los próximos 5 años. A pesar de los precios récord, el interés no decae porque muchas familias buscan mejorar su calidad de vida o incluso emanciparse de una vez por todas. Y la verdad es que podemos decir que es un escenario cuanto menos curioso, porque aunque las barreras económicas son altas, la estabilización de las hipotecas está actuando como un imán para quienes llevan tiempo ahorrando para dar el paso. La clave de esta situación es el enorme desequilibrio entre la oferta de las casas y la cantidad de gente queriendo comprar, ya que se crea el doble de hogares de los que se construyen actualmente. En esta infografía se aprecia la comparación entre el número de hogares creados y las viviendas puestas en el mercado en el mismo periodo de tiempo, un dato que explica por qué los precios difícilmente bajarán a corto plazo.
Esta falta de stock, sumada a la competencia con inversores y compradores extranjeros, está desplazando la demanda hacia zonas periféricas donde todavía hay opciones algo más asequibles que en el centro de las ciudades. En caso de disponer de estabilidad y ahorros para la entrada, no esperes a una bajada de precios que los expertos no ven clara para este año. Valora en su lugar que los tipos de interés se han normalizado para cerrar una hipoteca fija competitiva antes de que el precio del metro cuadrado siga escalando, especialmente en las grandes capitales. Pero como siempre, lo importante es saber hacer bien los números. Hablemos ahora de criptomonedas. Bitcoin entra oficialmente en el currículum escolar de Emiratos Árabes Unidos y reconfigura educación financiera global. Emiratos Árabes Unidos ha dado un paso histórico el 12 de enero al integrar Bitcoin y la tecnología blockchain de forma oficial en su sistema educativo nacional. El objetivo es que los estudiantes no solo aprendan teoría, sino que dominen las herramientas prácticas como activos digitales desde el colegio. Imagina que igual aprenderíamos a usar una calculadora, pues las nuevas generaciones ahora aprenderán a gestionar carteras digitales y entender la seguridad criptográfica, que es fundamental. Esta iniciativa forma parte de una estrategia estatal para poder convertir al país en el epicentro tecnológico y financiero del futuro. En esta infografía se aprecia el mapa de adopción cripto por regiones. Vemos que Oriente Medio intenta liderar en el crecimiento en formación financiera avanzada para situarse en el top 20 de países con mayor adopción a nivel mundial. El programa no se limita a las aulas, sino que busca crear un ecosistema donde la innovación y el capital digital se sientan como en casa, atrayendo así a empresas de todo el mundo. Bajo mi punto de vista, este movimiento es una señal clara de hacia dónde se dirige el dinero en las próximas décadas. Si un país entero educa a jóvenes en Bitcoin, el potencial de adopción y su uso real va a dispararse de forma inevitable. De todos modos, estamos justo en un periodo de incertidumbre ahora mismo con cierta tendencia bajista y debes tener muy clara la estrategia de inversión y un buen control de riesgo para dar tus primeros pasos en el mundo cripto si todavía no te has adentrado en este sector. De todos modos, luego un poquito más adelante hablaremos de la evolución del mercado cripto para que veas un poco en qué punto nos encontramos. Y con esto terminamos la parte de noticias y vamos ahora a entrar en la segunda parte del vídeo, que es precisamente ver la evolución de los principales mercados. Pero antes de eso, como te decía en la introducción del vídeo, quería explicarte el por qué he tomado la decisión de dejar de hacer estos vídeos de resumen de actualidad, porque la verdad es que llevamos ya varios años haciéndolo y tenían una muy buena acogida. Pues obviamente tomar este tipo de decisiones nunca es fácil cuando tienes pues un vídeo que funciona muy bien, pero era una decisión que llevaba ya tiempo dándole vueltas y ha llegado el momento de dar el paso. ¿Por qué? Bueno, varios motivos, no te quiero quitar mucho tiempo. Por un lado, porque quiero centrarme en lo que realmente aporta y creo que puedo tener muchísimo más impacto en otras áreas. Entonces, por un lado, estamos preparando algo que va a ver la luz muy próximamente, en unos días, sin más, entonces ya os hablaré de ello. Y luego, por otro lado, que queremos publicar más vídeos en el canal de YouTube y mejores vídeos. Creo que lo habrás notado, sobre todo si estás suscrito al canal. Por cierto, si no estás suscrito, es el momento de hacerlo porque se vienen contenidos muy interesantes. Entonces estamos preparando más contenidos que requieren de mucho más tiempo de preparación para crear, esos vídeos que realmente tengan impacto en la audiencia. Entonces necesito preservar tiempo para ello. Y es importante que entiendas dos cosas. Por un lado, que los vídeos de actualización de la cartera de inversión inteligente van a seguir funcionando con total normalidad, donde ahí voy a estar explicando la evolución de la cartera y voy a estar contestando ahí a las preguntas que planteéis en comentarios, ¿vale? Así que utiliza la caja de comentarios para plantearme cualquier duda que tengas, que quieras que conteste en futuros vídeos, y también nuevas ideas de temáticas que te gustaría que abordara, que estamos plenamente a la escucha de la audiencia. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, es que bajo ningún concepto vamos a dejaros, si me permite la expresión, tirados, de que ya no vamos a dar novedades, porque sí que lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer a través de vídeos, sino que lo vamos a hacer a la lista privada que tenemos. Entonces, es algo completamente gratuito, ¿vale? Pero que para poder recibir nuestros informes donde hablamos de la actualidad, donde te doy, estas noticias que he estado compartiendo, lo voy a seguir haciendo, pero a través de la newsletter. Entonces es muy sencillo, utilizando el primer enlace en la descripción del vídeo o la tarjeta que tienes por aquí, puedes suscribirte a la newsletter y ahí sí que recibirás a comienzos de mes la actualidad del mes pasado con, tips de inversión, como he podido compartir contigo en este vídeo, y similares, ¿vale? Así que, como ves, es, dar un paso atrás, por así decir, para poder dar tres para adelante, porque vamos a seguir compartiendo actualidad
actualidad, pero a través de la newsletter, ¿vale? Y va a haber los mismos vídeos de actualización de la cartera y sobre todo va a haber más vídeos con mayor contenido y voy a estar abriendo, bueno, pues nuevos horizontes que muy pronto descubriréis, ¿vale? Así que, una vez más, suscríbete al canal, pero sobre todo suscríbete a la newsletter para recibir esos informes exclusivos totalmente gratuitos, pero que tienes que estar suscrito utilizando el primer enlace. Y ahora sí, acompáñame que vamos a ver la pantalla del ordenador para ver la evolución de las principales clases de activos. Perfecto, pues ya estamos aquí delante de la pantalla del ordenador y vamos a ver, como te decía, la evolución de los principales activos. Comenzamos con la bolsa estadounidense de la mano del índice S&P 500 que estamos viendo aquí con velas mensuales. Y si ponemos el cursor por encima vemos que a falta de una sesión bursátil para que termine el mes, ha hecho en enero del 2026 un aumento de un 1,80%, lo cual, bueno, pues viene continuando esa tendencia que vemos desde que se produjo esta corrección de la que ya había hablado largo y tendido en el canal, bueno, pues con todo el tema de los aranceles en febrero, marzo, abril. Desde entonces, bueno, pues continuamos con ese rebote que vemos desde entonces, ha hecho ya cerca de un 25%. Y aquí lo interesante no es solo ver la evolución del índice en el mes, sino bajar a temporalidades inferiores, por ejemplo, velas de un día, y ver el movimiento, lo que ha ocurrido durante el mes, porque vemos aquí que ha habido bueno, pues esos movimientos, ¿no? Podríamos considerar que de alguna manera sí que hubo ese Santa Claus Rally del que te había hablado en el último vídeo, porque hubo bajadas el día 31, pero luego ves como ese pequeño rebote que volvió a marcar nuevos máximos históricos el día de Reyes, y desde entonces, bueno, pues ha ido tanteando nuevos máximos históricos hasta esta corrección. Hay que saber que, bueno, en la parte de noticias solo te he comentado una noticia a nivel macroeconómico, pero obviamente han pasado muchas cosas. Bueno, pues ha estado el foro de Davos, ¿no? Donde, bueno, pues han estado hablando de cosas que habían ocurrido, que están por ocurrir en el futuro, todo el tema de Groenlandia y muchas otras cosas que obviamente se ven reflejadas en las bolsas. Entonces vemos aquí esta bajada con este gap relativamente importante para una bolsa tan grande como un índice como el S&P 500 y luego un rebote marcando nuevos máximos históricos el 28 de enero. Si vamos a ver el Nasdaq, vemos que es un comportamiento bastante parecido. Aquí tenemos el mismo gap, nuevo máximo histórico también el 28 de enero. Y si vamos a velas mensuales para ver todo lo que ha ocurrido en el mes de enero, vemos como en este caso no estamos en máximos históricos porque esos se marcaron en el mes de noviembre, pero vemos que sí que ha habido una remontada y de una magnitud similar a la del S&P 500, 1,91 de nuevo, una vez más, a falta de una sesión bursátil. Pero bueno, continuamos con esa tendencia que, salvo esa corrección de primavera del 2025, que ya te he comentado por el S&P 500, llevamos en línea recta prácticamente desde bueno, finales del 2022, que se fue ese año tan malo para tantas clases de activos, pues desde entonces un 125%. Si nos vamos ahora al otro lado del charco, a nuestro lado del charco, vemos, por ejemplo, la bolsa francesa, el CAC 40, vemos que se sigue comportando dentro de este canal alcista que ya había trazado en ocasiones anteriores. Como ves, si yo prolongo estas líneas que ya teníamos trazadas previamente, si hago este mismo trazado y lo prolongo, vemos como efectivamente está bueno, pues, coqueteando, si podemos decirlo de esa manera, con la parte inferior de este canal alcista. Y bueno, pues cabría esperar que rebotara. Obviamente a nivel político hay muchas cosas que están ocurriendo en Francia que debemos tener en presente, pero en principio cabría esperar que el índice se siguiera comportando dentro de este canal alcista. Y si vemos ahora el otro gran índice europeo, el DAX, vemos como aquí hemos continuado con esa consolidación que ya te había indicado en meses anteriores, tras esa fuerte revalorización, y vemos como en el mes de enero ha habido una pequeña corrección de 0,74%. Si bajamos a velas diarias, vemos como bueno, pues, se han marcado nuevos máximos históricos en el mes de enero, ¿vale? El 13-14 de enero, nuevos máximos históricos, esta bajada gap bajista que corresponde exactamente a lo que habíamos visto en las bolsas estadounidenses, y luego esta pequeña remontada antes de, bueno, pues esa bajada bastante fuerte, 2% en una bolsa de este calibre para un día. Bueno, pues es bastante, pero de nuevo, siempre es bueno contrastar visión diaria, semanal, mensual, para tener esa visión de conjunto, y vemos cómo podemos considerar que seguimos
consolidando o estabilizando dentro de este patrón que ya había dibujado en ocasiones anteriores. Y solo a modo anecdótico, que no suelo hablar del IBEX 35 en estos vídeos, pero como es el último quería tener un pequeño detalle con vosotros. Vemos como el IBEX 35 tiene el viento de cola. En el mes de enero ha aumentado un 1,65%, pero lo interesante es que lleva con una trayectoria desde que se rompió. Si aplicamos análisis técnico, voy a hacer un breve análisis aquí para que lo veáis. Aquí, para los que me seguís un poco, ya sabéis de mis famosas tazas y asas. En este caso no ha sido una taza y una asa perfecta, pero aún así podemos entreverlo, podemos considerar que esto es la taza y esto es el asa. En cualquier caso, lo importante es la parte final. Vemos cómo se va juntando, ¿no?, aquí, y hay una rotura con fuerza, y desde entonces, que es aproximadamente cuando yo más me he estado posicionando al respecto, vemos que ha hecho un más 75%, que puede ser más que otros índices. Entonces, por eso siempre es bueno, ¿no?, tener ciertos índices de fondo de cartera y luego ir siguiendo el timing de otros índices cuando las condiciones económicas acompañan, para poder pues posicionarse. De hecho, pequeña anécdota, si esto lo bajo a velas semanales, por ejemplo, yo estuve hablando de este índice a alumnos de Zenit en el evento que tuvimos en Sevilla, finales de noviembre del 2025, tal que más o menos por aquí, y desde entonces vemos cómo pues ya se ha revalorizado un 8%, que es más de lo que han hecho otros índices. Si volvemos, por ejemplo, a el SP500, por ejemplo, y cogemos la misma semana por aquí, vemos que la revalorización ha sido mucho más, con medida de un 1,75, ¿vale? Entonces, como te digo, hay que saber seguir los criterios económicos. Por eso luego te voy a enseñar los principales datos económicos o macroeconómicos importantes, porque si sabes leerlo y si sabes que, por ejemplo, España está liderando el crecimiento económico dentro de todo lo que es la zona euro, y te posiciones en su bolsa, que es un indicador temprano de la situación económica, puedes sacar grandes ganancias, incluso pueden ser accidentes positivos de riqueza, ¿vale? Así que quería enseñar el IBEX 35 en esta ocasión especial. Y si vamos ahora a hablar del Bitcoin, ya te he comentado antes, ¿no?, esa noticia, pero que afecta obviamente solo a Emiratos Árabes. Ahora aquí es interesante ver en qué punto nos encontramos realmente. Seguimos con esa lateralización que ya te había trazado en vídeos anteriores, con estas grandes franjas, que se podría subir un poco más si quisiéramos ser más puristas. Esta base inferior podríamos no ponerla en, como ves, el punto inferior, sino podríamos subirla hasta donde se marcaron los mínimos de este canal alcista, y podríamos considerar que pues estamos todavía a cierta distancia de eso. Entonces hay que ver si rebota y sigue pues en esta partida de ping-pong, o si por el contrario se produjera una rotura por aquí, entonces ahí sí que podríamos ver un claro mercado bajista. Yo creo que todavía no estamos ahí, estamos todavía en fase de lateralización, y creo que pues hay que seguir posicionándose de la misma manera que llevamos haciendo. Yo en este caso, por ejemplo, os lo digo aquí abiertamente, recientemente he hecho una operación de buy the dip, es decir, comprar la bajada, reforzar posiciones, porque aunque creo que puede seguir bajando, pero al menos he tomado aquí posiciones en un precio mucho más interesante de lo que podía ser hace apenas, ni siquiera 6 meses, ¿vale? Cuando estaba como vemos aquí, en máximos históricos en septiembre, pero eso es porque yo tengo una visión a largo plazo y creo que esto pues tiene mucho potencial todavía, ¿vale? De nuevo, cada uno tiene que adaptar sus estrategias de inversión y los activos en los que incluye en su cartera a su propio perfil de inversión, ¿vale? No me cansaré nunca de decirlo. Así que esto en relación al Bitcoin, donde no podemos saber qué va a pasar, pero sí que podemos si tenemos esa convicción de que va a seguir subiendo, aprovechar esta pequeña consolidación que se ha estado produciendo aquí, ¿vale?, que en la que seguimos, a la espera de que pueda haber vientos de cola que lo impulsen de aquí a
No creo que vaya a ser el corto plazo, hablaría más del medio plazo, largo plazo, sabiendo que los plazos en criptomonedas, como es un activo más volátil, se acortan, ¿vale? Entonces, yo creo que podemos estar todavía varios meses, incluso algunos trimestres, todavía con esta lateralización, a menos que se produzca una clara rotura a la baja, pero si no, yo creo que continuará la lateralización antes de tener claro la dirección del mercado y, pues obviamente, iré adaptando las estrategias de inversión en consonancia, aunque siempre hay una parte de fondo de cartera que sigue haciendo compras promediadas. Y si nos vamos ahora a hablar de los activos que están tan de moda, el oro, vemos que en el mes de enero ha subido un 25,86%, lo cual es una auténtica locura para un activo de esta magnitud y viene a pues reforzar lo que ya os he comentado, ¿no? Que cuando se producen movimientos así son movimientos parabólicos donde pues puede subir muy rápido, muy fuerte, todavía podría seguir subiendo más rápido, pero hay que tener cuidado porque está rozando ya lo que se conoce como el Climax Run o el Hyper Climax Run en análisis técnico. Entonces todo depende de la operativa que tengas. Si es de fondo de cartera, perfecto, no pasa nada. Si en cambio estás especulando, aplicando análisis técnico con entradas y salidas, entonces sí que hay que seguirlo mucho más de cerca, bajando a temporalidades inferiores, viendo el comportamiento, ¿vale? Ya, como ves, te lo había trazado aquí. Así que vemos aquí, ¿no? Como jueves 29, una corrección que es de nuevo muy deseable y saludable. ¿Por qué? Porque desde el 16 no había habido un día de parada, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llevamos prácticamente 2 semanas de subida, necesitaba respirar, ¿vale? Así que hay que saber posicionarse en clases de activos como esta. Y en ese sentido, si el oro te ha parecido espectacular, mira la plata, más 64,02%, ¿vale? En ese sentido, publiqué hace tan solo unos días un vídeo sobre la plata y me llamó poderosamente la atención una persona que decía que le parecía temerario o irresponsable por mi parte publicar un vídeo sobre la plata ahora que había subido, ¿vale? Y quiero explicaros que cuando yo publico contenidos no es ni mucho menos recomendación de inversión, es explicar cómo se puede invertir en el activo, pero luego obviamente cada uno debe decidir el timing de esa operación, ¿vale? Y esta persona me decía, los expertos llevan hablando de la plata mucho tiempo. Claro, yo también llevo hablando de la plata públicamente mucho tiempo, ¿vale? De hecho, es que desde que se produjo la rotura, desde que yo comencé a hablar de ello públicamente, ¿vale? La plata ya ha hecho un 225%. Entonces, que el vídeo sobre la plata salga ahora no quiere decir que yo esté sugiriendo que invirtáis ahora en plata, ¿vale? De hecho, si vais al vídeo que publiqué el mes pasado de la actualidad de los mercados, hablaba de ello y os decía, ojo, mucho cuidado con estos movimientos parabólicos, ¿vale? Entonces, lo que quiero que entendáis es que lo importante es saber cómo invertir. Y ojo, porque la plata esté en máximos históricos, eso no quiere decir que no podáis invertir. De nuevo, no se invierte de la misma manera si es para fondo de cartera, ¿vale? Con esa opción y visión a largo plazo, que si va a ser para el corto plazo, más para aprovechar estos movimientos parabólicos que hay en los mercados. Entonces, es importante entender esto, ¿vale? Y ya sabéis que todo lo que hago, lo hago con todo el cariño del mundo para explicaros y que toméis decisiones racionales y bajo ningún momento decisiones emocionales y movidos por el FOMO. Ahora mismo hay mucho miedo en los mercados, ¿vale? Porque todo el mundo quiere pues ganancias así. De hecho, si le aplicas apalancamiento, como os explicaba en el vídeo que había tenido yo, que he hecho más de un 500% en un año, eso todo el mundo quiere estos accidentes positivos de riqueza, pero ojo, no todo el mundo los puede conseguir porque primero tienes que entender el activo, los movimientos, el timing y sobre todo adecuarlo a tu perfil de riesgo, ¿vale? Cosas de las que hablo en muchos otros vídeos. Así que si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, asegúrate de que te suscribes al canal y activar las notificaciones para recibir los vídeos que publico regularmente. Y para contrastar un poco la subida vertiginosa de algunos metales preciosos, quiero hablar ahora del sector inmobiliario, donde vemos rentabilidades mucho más razonables. Ya sabes que estos datos van con un mes de retraso, ¿vale? Así que son datos, en este caso no de enero, sino de diciembre del 2025, pero aún así nos permite ver la evolución. Vemos cómo en el último mes ha aumentado un 1,3%. Todo obviamente hay que llevarlo a la magnitud y al movimiento histórico del activo, ¿vale? No podemos comparar manzanas con peras. Entonces, 1,3% de aumento en el último trimestre, algo menos de un 5%, que es mucho, y en el último año un 16,2%. Entonces seguimos esa tendencia que va en línea completamente con lo que te comentaba antes en la parte de noticias y cómo esa escasez de oferta hace que tire los precios arriba, porque es el juego de la oferta y la demanda.
Y ahora que ya hemos visto la evolución de las principales clases de activos, vamos a ver cómo han evolucionado los principales indicadores macroeconómicos. Comenzamos con la inflación en Estados Unidos, datos del 13 de enero, veíamos que no ha habido movimientos ni respecto al dato anterior ni respecto a las previsiones. En lo que respecta a la zona euro, aquí sí que ha habido movimientos, datos del 19 de enero, vemos que el dato anterior era el 2,1%, la previsión era el 2% y está en 1,9%. Y te dirás, esto es bueno, pero entonces ¿por qué aparece en rojo el número? Pues porque todo depende de la magnitud, esto es como el agua. Si estás por el desierto, un poco de agua es muy deseable. Pero llega un punto en el que si empieza a llover sin parar, mucha agua puede ser mala porque te puedes ahogar, ¿vale? Pues con la inflación es lo mismo. Mucha agua es malo, pero poca agua también es mala, ¿no? Pues la inflación, lo mismo. Mucha inflación es mala, pero poca inflación también es mala, porque hace falta un cierto nivel de inflación para que la economía crezca de forma saludable. Entonces, por eso está en rojo, porque está rozando ya lo que no es saludable, al menos para la economía europea. Buscamos más, pues una inflación que esté en torno al 2% y como estamos por debajo, es como una pequeña señal de alerta de, oye, tenemos que ver qué está pasando. Todo esto se traduce, pues como estamos viendo aquí, en que no ha habido movimientos en el mes de enero de bajadas de tipos de interés. La última bajada de Estados Unidos, como ya te comenté el mes pasado, remonta al 10 de diciembre, donde se redujo los tipos de interés al 3,75 y en Europa ya sabes que históricamente tenemos unos tipos más bajos, estamos en el 2,15. Entonces, pues habrá que ver la reunión del 5 de febrero y del 18 de marzo respectivamente para ver si hay nuevas modificaciones de los tipos de interés. Una vez más, no te lo comentaré en este vídeo porque este es el último vídeo de actualización de los mercados que hago, pero sí que lo comentaremos en ese informe exclusivo para suscriptores que seguirán recibiendo las personas que estén suscritas a la newsletter del Club de Inversión, ¿vale? Completamente gratuito y te puede aportar muchísimo, pero te tienes que apuntar, así que utiliza el primer enlace de la descripción del vídeo para darte de alta, que creo que te va a encantar porque no solo vas a ver esos informes exclusivos, sino todas las cosas que tenemos preparadas y debes saber que cualquier anuncio que hacemos siempre lo hacemos en prioridad a nuestra newsletter, que es nuestra comunidad privada, por tener un gesto con vosotros, por esa confianza, ¿vale? Yo sigo por aquí hablando ahora del PIB en Estados Unidos, datos recientes del 22 de enero. Vemos cómo aquí es un dato muy positivo. Dato anterior 3,8, la previsión 4,3, se ha superado 4,4. Esto es algo muy positivo porque si la economía estadounidense tira para adelante, eso puede arrastrar a las otras hacia adelante. Obviamente no todo es el crecimiento económico, hay muchas otras cosas a tener en cuenta, pero al menos es un factor positivo. En lo que respecta a la Unión Europea, aquí no tenemos novedades, ¿vale? Último dato de diciembre, como ya te comenté, así que habrá que esperar al próximo dato trimestral para poder verlo. Y con esto nos vamos al paro, que obviamente lleva una relación cercana con todo lo que es el PIB, sobre todo, y otros datos macroeconómicos. Aquí vemos que está en positivo porque ha bajado el paro una vez más y vemos aquí estos datos que son positivos después de esos aumentos que habíamos venido viendo desde prácticamente el verano del 2025. Habíamos visto ese aumento del paro, entonces que haya una reducción es algo positivo. Y en la Unión Europea, pues algo parecido, aquí lo vemos, datos del 8 de enero, estamos en un 6,3, obviamente no hay que comparar manzanas con peras. En Europa el paro siempre estructuralmente ha sido más elevado que en Estados Unidos, entonces no hay que compararlos, sino lo que hay que ver es esa tendencia que podemos apreciar aquí, que va en una línea positiva. Así que todos estos son datos que debemos tener en cuenta a la hora de posicionarnos en los mercados, una vez más distinguiendo entre lo que es fondo de cartera, donde no le afectan tanto estos movimientos macroeconómicos, aunque ojo, también por cómo componemos la cartera, pero sobre todo va a influenciar a la parte más dinámica de la cartera para poder tener una cartera todoterreno y prepararse ante cualquier condición de mercado. Y con esto llegamos al final del último vídeo de resumen de actualidad de los mercados, que espero que hayas disfrutado. Como te digo, llevo años haciendo esto, es el momento de cambiar un poco de aires para ayudarte todavía mejor, así que si quieres seguir recibiendo la información de actualidad que publicamos desde el Club de Inversión, recuerda que lo tienes en el primer enlace de la descripción del vídeo, te suscribes a la newsletter y lo recibirás a principios de mes para que puedas seguir estando al tanto de las novedades y seguir recibiendo tips de inversión. Y recuerda también suscribirte al canal y activar las notificaciones porque se vienen vídeos muy chulos. Así que hasta el próximo vídeo, que tú puedes decir de qué va si me dejas un comentario más abajo. Pues hasta entonces te deseo unas muy felices inversiones.